El neoliberalismo, teoría monetaria. El surgimiento de los ideales de Keynes dio una respuesta o solución a la crisis de 1929, pero fue una solución temporal. Si bien es cierto se superó la crisis, pero estas políticas desataron más tarde un fenómeno bastante singular y poco usual en la época de 1970. Se presentó altos índices de inflación y una disminución del empleo, producción, entre otros, es decir, un estancamiento de la economía que, según los principios imperantes del keynesianismo en el pensamiento económico, no podían darse. Es allí en donde surgió el neoliberalismo, como respuesta a una crisis del keynesianismo encabezados por la Escuela de Cambridge dirigida por Milton Friedman. Los años de 1978 a 1980 son un punto de inflexión importante en la historia social y económica a nivel mundial. Por un lado surgía una potencia mundial del lado de Deng Xiaoping en 1978, China se convertía en un centro dinámico del capitalismo. Al otro lado del Atlántico se elegía la primera ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, en mayo de 1979, con el objetivo de mermar el poder de los sindicatos y combatir una inflación estancada. En 1980, Ronald Reagan era electo presidente de los Estados Unidos, el mismo que implementó una serie de políticas de libre mercado, socavando el poder del trabajador, es decir, aplicaban políticas neoliberales, muy ligadas a la escuela monetaria. El apego al monetarismo se debía a que tanto Reagan como Thatcher estaban asesorados por Milton Friedman. Por lo tanto, una definición concreta de neoliberalismo es que es una teoría de práctica político-económica que busca el bienestar del ser humano a través de un conjunto de prácticas y principios como el libre desarrollo de capacidades, libertad empresarial, derechos de propiedad, mercados libres y libre comercio. Además, con respecto al papel del Estado, dictamina que su intervención debe ser mínima, solamente propiciando un marco institucional para las prácticas antes mencionadas. Varias escuelas han tomado el papel del dinero como un velo que era necesario hacer a un lado para examinar al mundo real. Creían que el dinero y los precios están subordinados a factores económicos más básicos. El mismo Keynes combinaba el análisis monetario con su estudio de procesos económicos. Otros autores, como Wicksell, Fisher y Hawtrey, hicieron valiosas contribuciones en el aspecto monetario, desarrollando áreas descuidadas y fundamentalmente ayudaron a integrar el análisis monetario en la teoría económica general. Uno de los principales autores del neoliberalismo es Milton Friedman. Nació en Nueva York en 1912, constituyéndose la figura principal de la Escuela de Chicago. En 1948, Friedman se une a la facultad en Chicago hasta su retiro en 1977. Fue presidente de la American Economic Association en 1967 y ganó el Premio Nobel de Economía en 1976. Esto dado a sus estudios en cuanto al consumo y la teoría monetaria. Sus tres principales contribuciones fueron: la función de consumo. En 1957 publicó Una teoría de la función de consumo. Para Friedman, el consumo estaba determinado más por el ingreso que las personas consideran permanentes que por el ingreso actual. La teoría monetaria. Discutió varios temas interrelacionados, entre ellos la demanda de dinero, la teoría de la cantidad de dinero, las causas de la Gran Depresión, la ineficacia de la política fiscal, la curva vertical de Phillips a largo plazo y la regla monetaria. Por último, el liberalismo económico. Friedman se describió como un liberal de su época, pues para él el sistema de mercado protege no solo la libertad económica, sino también la política, abogando así por reformas que confiarían más en el mercado y menos en el gobierno. Ahora hablaremos de John Gustav Knut Wicksell. Nació en Estocolmo, Suecia, en 1851, procedente de una familia de clase media. Estudió en la Universidad de Uppsala y tomó varios cursos para su formación académica. Sus principales contribuciones fueron: análisis de los rendimientos de una empresa típica, anticipar la teoría de competencia monopolista y aportes a la economía monetaria.
Cambios en el nivel de los precios. Wicksell realizó un análisis de las tasas de interés en el que distinguía entre la tasa de interés normal o natural y la tasa bancaria. Implicación para la política pública. Wicksell hizo hincapié en el papel del gobierno y del Banco Central en la promoción de la estabilidad política. Consideraba que la causa de las fluctuaciones cíclicas era que el progreso técnico y comercial no ha mantenido el mismo índice de adelanto que el incremento en las necesidades, en especial de una población en expansión. Continuando con los aportes que Wicksell brindó a la sociedad, tenemos al ahorro forzado, y a pesar de que no era la única nueva idea, lo que él recomendaba es una nueva empresa que estaba financiada por medio de un préstamo bancario, sin una acumulación correspondiente de capital real necesario para que se incremente el periodo de inversión en el aparente momento apropiado. A su vez, Wicksell critica a la competencia imperfecta y expresó que los minoristas por lo común tienen un círculo fijo de clientes y eso les permite tener precios fijos, aun cuando los precios de menudeo responden a cambios. Detalla también que cada aumento en el precio reduce la cantidad de bienes demandados. De la misma forma, Wicksell decía que los costos fijos no tienen ninguna influencia para determinar el precio de monopolio más rentable, sino únicamente los costos variables. Continuando con personas que aportaron ideas fantásticas para una teoría monetaria, tenemos a Irving Fisher, nacido en 1867 en Estados Unidos, un matemático de Yale convertido en economista. Debido a que durante su juventud había padecido tuberculosis, recurría a dietas y tratamientos de salud y cultivó esos intereses toda su vida, e incluso escribió varios libros sobre la forma de conservarse sano y vivir largo tiempo. En su libro The Rate of Interest, publicado en 1906, expuso por primera vez su compleja teoría sobre cómo se determinan las tasas de interés. Publicó una versión corregida y ampliada de su teoría en 1930, en el libro The Theory of Interest. Percibía dos factores que interactuaban para establecer la tasa de interés: la tasa de impaciencia, la cual es el grado de buena disposición de la comunidad para obtener el consumo presente renunciando al consumo futuro. El segundo factor es la tasa de la oportunidad de inversión, la cual se determina mediante factores reales tales como la cantidad y la calidad de los recursos y el estado de la tecnología. Fisher señaló que la tasa de interés real puede o no ser igual a la tasa de interés monetaria o nominal observada. Este efecto de la inflación sobre la tasa de interés nominal se ha llegado a conocer como el efecto Fisher. Otro de los aportes que realizó Fisher fue la teoría de la cantidad de dinero. Fisher expuso en forma modificada la teoría cuantitativa del dinero, a partir de factores determinantes. 1. El volumen y la velocidad de la moneda en circulación. 2. El volumen y la velocidad de los depósitos bancarios. 3. El volumen del comercio. Fisher manifestaba que la economía monetaria es una ciencia exacta. Es así que se plantea la ecuación del intercambio de Fisher, la cual es M por V más M' por V' igual a P por T, en donde M es la cantidad de moneda, V es su velocidad de circulación, M' es la cantidad de la demanda de depósitos, V' es su velocidad de circulación, P es el nivel promedio de los precios y T es la cantidad de bienes y servicios negociados o vendidos. Entonces suponía que el volumen de depósitos a la vista tiende a mantener una relación fija con la cantidad de moneda en circulación. Los precios varían directamente con la cantidad de dinero y la velocidad de la circulación. Para plantear una relación de causa y efecto entre la cantidad de moneda y el nivel de precios, Fisher también debía suponer que la velocidad de la circulación y el volumen del comercio son constantes, pero también el volumen del comercio aumenta a largo plazo con el cambio de la población, la eficiencia de la producción y a corto plazo con una economía de empleo total. Es decir, la cantidad de la moneda determina el nivel de precios. Otro importante escritor de economía monetaria fue Ralph George Hawtrey. Nació en 1879 y murió en 1975.
Su objetivo principal eran las fluctuaciones de los ciclos, que atribuía a la inestabilidad del crédito. Por lo tanto, su principal aporte fue la teoría monetaria del ciclo de negocios. La figura clave para Hawtrey era el comerciante y el factor clave la tasa de interés. Las fluctuaciones de créditos se producen a través de los comerciantes, lo cual altera la economía. Por ejemplo, si se incrementan los créditos, aumenta la demanda de bienes y la expansión de la actividad productiva. Si no existe límite, los productores empiezan a cotizar precios más altos, lo cual no interrumpe el proceso, pero la economía entra en el círculo vicioso de la inflación. Ahora, supongamos que los bancos toman medidas para reducir sus préstamos y provoca que la demanda disminuya, que el inventario se acumule y los pedidos se reducen, lo que genera una actividad productiva decreciente y entra en un círculo vicioso de la depresión, en donde se da una disminución de precios. Eso significa un círculo vicioso de la deflación. Ahora veamos la diferencia entre liberalismo y neoliberalismo. El liberalismo es la doctrina política, económica y social que defiende, originalmente lo hacía, la libertad individual, la libertad en el comercio y la apertura de los mercados combinadas con la limitación del poder del gobierno. Esta doctrina a nivel social promueve la exclusión del Estado de los asuntos civiles y privados. Por tanto, está a favor de la libertad de culto, de expresión, de asociación y demás. El nuevo liberalismo es también una corriente, pero esta se limita más bien a lo económico y político. Es así que el neoliberalismo es considerado una corriente de tipo capitalista, a pesar de basar algunas de sus ideas en el liberalismo clásico o tradicional. Se trata de una corriente completamente diferente. El neoliberalismo defiende la liberación de la economía al mismo tiempo que promulga la necesidad de favorecer al sector privado con intervenciones imparciales del Estado. El liberalismo se da a mediados del siglo XVI en Inglaterra y el neoliberalismo se da entre los años 1970-1980. El liberalismo tiene como enfoque la fuerte influencia por la escuela austríaca. En cambio, el neoliberalismo se inclina más hacia el keynesianismo. En base a lo explicado, podemos concluir que el neoliberalismo surge como reacción a la intervención del Estado como garante de una mayor justicia social.